Muy buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Hoy vamos a compartir palabra de Dios, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra que siempre nos va a llevar para adelante, siempre va a ser palabra donde Dios va a levantar nuestras vidas, aunque estemos en circunstancias difíciles, aunque estemos pasando por momentos tensos en nuestra vida, siempre la palabra de Dios nos va a venir a decir algo como que solamente viene de Dios. Dios sabe tu problema, Dios sabe tu circunstancia, lo que estás pensando, lo que te está pasando, y es Dios el que te va hablando. Uno tiene que tiene que poner los oídos a disposición para poder captar lo que habla Dios y después ponerlo en práctica, porque no solamente es escuchar la palabra, sino después forzarnos a ponerlo en práctica, porque siempre la palabra de Dios nos viene para guiar, para encaminarnos por una senda correcta. Quizás nosotros elegimos nuestro camino, pero Dios es el que endereza los pasos del hombre. A veces por no hacerle caso a Dios nos metemos en muchos líos y hasta a veces creemos que nos metemos en líos y que no hicimos nada, no entendemos, pero viene la palabra de Dios y nos revela por qué estamos en una circunstancia difícil. Lo único que hay que hacer ahora es hacerle caso a Dios y empezar a caminar como Dios nos enseña. Siempre tenga en claro que tus palabras tienen poder. Dios habló y creó cosas y así somos nosotros. Nosotros no tenemos que declarar cosas negativas en nuestra vida. Siempre tenemos que saber que mi palabra, aun cuando usted le dice palabra a su hijo o a su esposo o a su esposa, esas palabras tienen poder. Y usted a esa persona la puede levantar o la puede tirar abajo, la puede alentar o la puede desalentar. Hasta nosotros mismos, cuando pensamos y nos decimos palabras de nosotros mismos, también pasa eso. Por eso nosotros tenemos que entender en claro que mis palabras tienen poder para dar nuevas fuerzas a mi propia vida o a otro, para fortalecer mis debilidades y vencerlas. Pero tiene que ser declarada por mi boca. Tengo que hablar palabra de fortaleza, palabra de fe, palabra que empiecen a desatar todo lo lo que nos puede estar atando. Porque si no, la palabra que yo digo y siempre es negativa, no que no voy a poder, no que no voy a llegar, no que no sirvo para nada. Todo eso hace que la palabra de Dios no pueda fluir adentro de nosotros. Por eso uno tiene que saber de que la palabra de nuestra boca tiene que salir siempre positivamente. David se dio cuenta, y en el Salmo 32:3 habla él de que mientras callé se envejecieron mis huesos, mientras callé. Él, me imagino que fue después de su pecado, de su asesinato a Uría Eteo, de su declaración de Natán hacia él, y él empezó como un luto personal que tuvo en su vida. Era como que estaba apagado en Dios, pero aún en pecado Dios te puede levantar, aún en difícil momento, Dios nunca te va a dejar y te va a desamparar. Lo único lo que tenemos que hacer es empezar a hablar y a declarar palabra de fe, como lo hizo David. David decía, mientras callé, estaba hablando del pasado, mientras callé. Quiere decir que empezó a darse cuenta y arrepentirse y empezar a hablar positivamente. Señor, límpiame, Señor, sáname, Señor, levántame, Señor, no dejes que tu Espíritu Santo se aleje de mi vida. Así empezó a hablar David. Entonces David, aún con todas las macanas que se mandó, empezó a levantarse. Porque siempre el diablo nos va a llevar a lugares oscuros para que hagamos macana, entremos en un pozo depresivo, en un pozo de desgracia, y que nosotros no nos demos cuenta. Desde el embarazo de Betsabé hasta que Natán vino a decirle lo que le tenía que decir a David, pasó un año, no pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, pasó un año, y en ese año él seguía su vida normalmente. Había matado a Uría Eteo, había fornicado, le había robado la mujer a otro. Sin embargo, él no se daba ni cuenta, hasta que un día viene su pastor personal, su consejero personal, y no era un consejero, un pastor que escondía las cosas o
O decía, no, mira, yo esto no se lo voy a decir porque es David, es el rey, es el pastor de nosotros, ¿cómo le voy a decir estas cosas? No, Natán era un hombre de Dios que lo que Dios le mandaba decir, él iba y lo decía. Porque a través de eso David se pudo edificar. Si no hablaba Natán, David seguía toda su vida con esa equivocación, y cada vez que uno hace una equivocación empieza a hacer más equivocaciones. Y tiene que haber un parate, Dios tuvo que enviarle, después estaba la decisión de David, pero le tuvo que decir por intermedio de Natán, de decir, mira, vos hiciste esto, esto y esto y estaba mal, y entraste en maldición, y ahora lo vas a tener que pagar. Pero por lo menos paró ahí la mano, se frenó las cosas, pero tuvo que empezar a hablar positivamente con Dios. Si uno lee el Salmo 51, el Salmo 32, se va a dar cuenta cómo el arrepentimiento de David empieza a hablar con Dios, no justificándose, no ignorando lo que hizo, sino pidiéndole perdón a Dios, y arrepentido de lo que había hecho, y empezar a escarbar a ver por qué había pasado todas esas cosas. Por eso yo me imagino que dice la palabra, mientras callé se envejecieron los huesos, porque cuando el enemigo entra a nuestra vida y nos hace pecar y nos hace portarnos mal, atrás del enemigo vienen las enfermedades y vienen los espíritus inmundos. Acuérdese que Jesús, muchas personas los sanó liberando los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos que vienen trabajando bajo las enfermedades se pegan a nuestras vidas cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos en un relax de nuestra vida y hacemos lo que queremos. No dejamos de ser hijos de Dios, no dejamos de congregarnos, no dejamos de hablar la palabra de Dios, pero hacemos lo que queremos. David pecó y no dejó de ser hijo de Dios, ni de hablar de Dios, ni su reinado. Mató, asesinó y quiso mantenerlo en oculto, como que nadie se iba a enterar, no dándose cuenta de que el enemigo sí lo está viendo. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y así también el enemigo, así como Dios lo estaba viendo a Job, el enemigo también lo estaba mirando a Job. Así como Dios te mira a vos, el diablo también te está mirando. Y el diablo también te está escuchando. Por eso es lindo saber de que acá tenemos un hombre de Dios donde el enemigo le hizo una mala jugada y la decisión de él fueron malas, porque Dios le había enseñado a David no meterse en problemas y no tener muchas mujeres y no codiciar la mujer ajena. Sin embargo, bueno, David pecó, pero empezó a levantarse cuando empezó a hablar con Dios. Por eso yo no sé en qué lío te metiste, o en qué problemas estás, o en qué circunstancias te encontrás. Lo único que yo sé es que Dios te ama. Y Dios te quiere ver arriba y no te quiere ver abajo. Dios te quiere ver alegre y no te quiere ver triste. Dios te quiere ver sano y no te quiere ver enfermo. Y lo que Dios está hablando en este día es que Dios quiere que te levantes, que empieces a declarar bendición en tu vida, en todo. Usted no diga, uy, estoy por perder el empleo. No diga, voy a perder el empleo. No diga, no, si ya me están por sacar la casa. No, me están por sacar la casa. No, mi negocio no va más, me estoy fundiendo. No diga eso. Empieza a declarar que no lo van a echar, empieza a declarar que su negocio va a funcionar bien, que van a empezar a abrirse puertas de bendición, y empieza a fijarse y arreglar las cosas con Dios. Empiece a diezmar, empiece a ofrendar, empiece a predicar, empiece a orar a la noche, empiece a alabar a Dios, empiece en su negocio a poner alabanza, poner prédicas, orar a la noche, pedirle perdón a Dios. Empiece a acomodar su vida, pero nunca declare, no, ya me van a echar. Empieza a predicar de ese lugar que lo están por echar. Ahora que es una época que están echando muchas personas, usted no lo van a echar. Pero usted empiece a a identificarse que es un hijo de Dios. A poner por fe lo que Dios quiere hacer con su vida. No tenga miedo. Dios nunca te va a dejar. No lo dejó a David con todas las cosas que hizo, menos nos va a dejar a nosotros. Dios no hace excepción de personas. Dios se arrepintió de David y ya Dios estaba ahí. Y David no se arrepentía y Dios le mandaba una palabra para que se reflexione y se arrepienta. Y lo logró con Natán. Así tiene que ser con nosotros. Dios manda una palabra para que nos demos cuenta y despertemos. Despierta tú que duermes.
Y nos despertamos y empezamos a orar y empezamos a decir, oh, ahora me doy cuenta que esto lo hice mal. David se dio cuenta, porque si empezaba a justificarse, no, bueno, Betsabé me buscó. ¿Y qué querés? Soy hombre. O podía haber dicho, y Urías Eteo se puso en caprichoso. Podía haberse justificado en un montón de cosas. Y bueno, yo soy rey, ¿qué le puedo hacer? Sin embargo, empezó a darse cuenta de los errores que cometió. Empezó a arrepentirse. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto al arrepentimiento, ve un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón dispuesto a reflexionar. Y contra eso no se puede hacer nada, porque Dios te levanta, Dios te honra, te levanta para arriba, te empuja para adelante, te llena de unción. Pero uno tiene que saber de que si hay una circunstancia mala, no nos tenemos que quedar llorando a mitad del camino. Como una vez se quedó Samuel llorando porque Saúl ya no era más rey. No, levántate, hay cosas que hacer. Nos equivocamos, bueno, no importa, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar a hablar el vocabulario de Dios. Dios me va a ayudar, Dios me va a poder, nadie me va a echar, mi negocio va a funcionar, no voy a perder mi casa, no voy a perder mi matrimonio. Y usted empieza a declarar fe, usted empieza a empieza a llenar su atmósfera de fe. Y empieza a contagiar a los que tienen al costado, y empieza a alegrar su casa, y empieza a alegrar su mesa. No importa que tenga dos panes para comer, 2 pan duros, no importa. No importa que tenga un jugo viejo de hace 2 semanas, pero usted bendígalo. Bendígalo y dígale, Señor, lo que entre desde ahora en adelante, esto lo voy a diezmar para Dios. Pero empieza a declarar fe, empieza a hablar positivamente en las cosas de Dios. Bueno, va a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. En otra versión dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido, pero no todo es para nuestro bien. Y ahora la palabra de Dios en el libro de Levítico, que sabe que el Levítico es muy difícil escuchar que alguien lo predique, que alguien lo hable. No sé por qué, pero todas las leyes están en Levítico y es un libro muy rico, pero estoy seguro que lo que vamos a hablar hoy no lo escuchó en otro lado. Y creo que va a pasar mucho tiempo para que no lo escuchen. No sé por qué, pero a veces se la hace como de lado aparte de la Biblia. Es igual que Deuteronomio 28, siempre se predica la primera parte del 1 al 15, pero la segunda parte, que nombra todas las maldiciones, no se predica, no se nombra. Y ahí está la clave de lo que es el mundo hoy y de lo que caemos nosotros. Sin embargo, a veces las iglesias se resisten a predicar la palabra de Dios. Por eso siempre usted va a encontrar en estas 2 horas de que se habla palabra, que es muy poco usual, porque para eso Dios me ha levantado y Dios me dijo lo que tengo que predicar y lo que tengo que dar al aire, para que todo tiene que ser un complemento y todo se tiene que saber. Después uno toma las decisiones que quiera, pero muchas veces hay palabras fuertes que digo, no, bueno, pero se me enoja la congregación, se me puede ir tal hermano, y Dios dice, no me importa, a mí me seguían 5.000 y por lo que dije quedaron 120, y de los 120 después se redució a 12. No importa, la palabra de Dios tiene que ir y bueno, y tiene que ser así. Pero habla la palabra de Dios en Levítico 18, habla de los actos inmorales, prohibidos. Sabe que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que son prohibidas, hay cosas que uno tiene que determinarse a decir, yo esto no lo voy a hacer. Lo dice Dios, es una ley, está establecida como ley hasta el día de hoy, y no lo voy a hacer. Hay cosas que no se pueden, hay una barrera, hay una frontera, hay un límite que no lo podemos pasar. Y que vio que hay palabras, en el Nuevo Testamento hay una palabra que dice que hay pecados y que no son pecados de muerte. O sea, que quiere decir que hay pecados comunes, pero hay pecados que te llevan a la muerte, que te llevan al desagrado total de Dios y a meterte de cabeza hacia un lugar que se llama
infierno y estar en contra de Dios. Recién estábamos hablando de David, que David, por más que haya hecho cosas que no fueron del agrado de ninguna persona, porque matar a alguien, sacarle la mujer a alguien, embarazarla, hacer un montón de trampas, uno puede decir, bueno, pero este la hizo todas, pero tuvo la sabiduría o el corazón dispuesto para decir, yo me equivoqué, yo hice mal esto. Y muchas personas no dejan de caer, porque nunca dicen, yo me equivoqué. Y es muy difícil. Entonces hay leyes establecidas donde Dios dice, esto no se puede hacer. Hay cosas en la vida que no se pueden hacer, que son prohibidas. Porque el que la hace recibe su castigo. Cuando usted cruza un semáforo en rojo, te comes una multa. Quizás no la pagas en el momento, pero cuando vas a sacarte el registro, o cuando vas a vender el coche, o cuando vas a hacer una transferencia, ahí saltan las multas. Y muchas veces es más la plata de la multa de lo que vale el coche. La tenés que pagar. Tarde o temprano es una infracción. Está en la Constitución Nacional. Vos cruzás un semáforo en rojo y lo tenés que pagar. Conducir sin registro, pasa exactamente lo mismo. Conducir sin papeles, pasa exactamente. Conducir en contramano es buscarte lío, es buscarte problemas. Es algo que no se puede hacer. Tener un negocio sin la habilitación es lo mismo. Es algo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque tarde o temprano eso te va a costar caro. Cuando uno ve los manteros que están en Once o en cualquier otro lugar, cada tanto viene la policía y se lleva toda la mercadería. Y eso que les cuesta tanto vender y estar ahí, y por ahí llueve y siguen estando ahí. Bueno, por un lado está por necesidad, pero al no estar en regla, pierden todo lo que hicieron, qué sé yo, en más de un año. Y lo pierden. Porque hay cosas que no se pueden hacer. Todo se paga y muy caro. Multas muy grandes. Cuando usted cruza un semáforo en rojo, son multas muy caras. Hay cosas que están prohibidas, que no se pueden hacer. Son leyes constitucionales que no se puede no obedecer. Por eso la palabra de Dios, estábamos hablando en Corintios, que todo me conviene, todo me es lícito, más no todo me conviene. Decía la palabra, todo me está permitido, porque ¿quién te va a poder impedir que cruces un semáforo en rojo? Lo puedes hacer. Ahora, las consecuencias son otras. Cuando tenés que pagarlo, cuando estás sin papeles y te sacan el registro, cuando andás en contramano y te sacan el registro, y después te cuesta caro, y después viene el lloro y el crujir de dientes. Pero uno se metió en hacer algo que sabía que no lo podía hacer. Por eso Dios, la Biblia es el libro que Dios escribió, el manual, para que no nos metamos en problemas. Entonces Dios dice, mira, Mario, esto no lo podés hacer. Bueno, si querés lo podés hacer, pero no vas a tener buenos resultados. Va a llegar el día que vas a llorar, vas a lamentarte. Son leyes que hay que cumplirlas. El chico que roba a una persona y en un minuto tiene, no sé, 1.000, 10.000 pesos que trabajando le costaría un mes o varios meses. Oh, es bueno a lo primero. Oh, se cree piola, vivo. Pero después hay un precio muy caro que pagar. La cárcel, los golpes, los fríos, estar en una celda solo o con abusadores. Y muchas veces se paga con la vida propia. El que viola, el que mata, también tiene sus consecuencias. Hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que están prohibidas. El que hace trata de personas, el que vende drogas, tarde o temprano son como esas pilitas baratas, son de poca duración. Tarde o temprano cae y la pagan muy caro.
Es un precio muy alto de lo que se tiene que pagar por estar en contra de las leyes de un país o de las leyes de Dios. Hay leyes que hay que cumplirlas. Y todas estas cosas que estoy nombrando de violar, matar, trata de personas, vender droga, gente que arruina a jovencitos o gente que arruina familia entera porque te secuestran un chico o a una chica y esa familia no se levanta nunca más. No se levanta nunca más. O el que viola, esa persona no se puede recuperar en su estado normal, porque fue muy violento que a los 7 años, o a los 10 años, o a los 12 años te violen. Es muy violento. Entonces después pagan un precio muy caro espiritualmente, con Dios, y también acá en la tierra, porque cuando te agarran te la hacen pagar adentro de la cárcel. Y son años de sufrimiento. Son días y días de sufrimiento. Son meses y meses. Por eso hay que pensar que todo me es permitido. Mas tenemos que saber que no todo nos conviene. Y muchas cosas van a venir para dominarnos. Porque muchas veces dijimos, muchas veces uno dijo, no voy a robar más. Y vienen tus amigos y te incentivan. Sí, pero vos sos un tonto, dale, vamos que esta vez es fácil. Y después termina con 20 años encerrado. Y es un precio muy caro, que Dios no nos puso en esta vida para vivir de esa manera. Por eso hay cosas que están prohibidas y que no se pueden hacer. También hay cosas menores que se pagan muy caro, ¿no? Estamos hablando de cosas grandes. Usted anda sin freno en un auto y se puede meter en su auto y usted se da cuenta que le falta el freno y se mete en un problema. Puede matar a una persona. O puede hacerse bolsa con su moto si usted se da cuenta que no tiene buen freno. A ver, si uno va a tocar la heladera cuando se termina de bañar, estás corriendo un peligro. Es como cuando nuestros padres nos decían, no toque el enchufe. Y nosotros, claro, lo prohibido seduce. Todo lo que es prohibido seduce. Y nos decían que no, y cuando se descuidaba íbamos apuntando para ir de vuelta. Y si tocábamos, tenía un precio caro eso. Podríamos haber dejado la vida por eso. Pero hay cosas que no se pueden tocar, que no se pueden hacer. Por eso Dios puso los 10 mandamientos. Para que andemos en justicias en la vida, sin hacer mal a nadie, sin que nos hagan mal, sin no pagar mal por mal y que nos vaya bien en la vida. Abra la palabra de Dios en Levítico 18, versículo 1 en adelante.